Mientras tanto, venezolanos buscan alimentos en Colombia. Se viene un nuevo orden mundial, palabras que ayer nos contaba, o por lo menos definía Guillermo Moreno acá en nuestros estudios. ¿Qué tiene que ver, Miguel Ponce de León, lo que acabamos de titular? Lo que se conoció es que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lo que dijo es que Maduro no es el líder del cartel de los soles, además no está la imputación en lo que se conoció. No aparece una imputación como líder del cartel de los soles, no aparece una imputación como narcotraficante de Maduro. La imputación está vinculada a corrupción, a complicidades y a recibir dinero, esa es la acusación, a recibir dinero de grupos vinculados al narcotráfico. Les recuerdo, no es lo mismo ser acusado como un político coimero que recibe dinero de un delincuente que dedicarse a la compra y venta de drogas y a asesinar personas. Es la diferencia entre ser corrupto y ser un criminal de una banda mega internacional. Esa es la diferencia de la acusación. Para mí estás muy fino, pero te banco porque sabes que te respeto un montón. Diego Velar, gracias por estar con nosotros. Gran trabajo de la producción. Primeras pinceladas de lo que ha sido algo histórico en el mundo a partir del sábado a las 2 de la mañana, hora de Caracas, cuando Estados Unidos decidió bombardear Venezuela y hacer esto que ahora denominamos todos extracción de Maduro de su país hacia esta cárcel en Nueva York. Mira, desde el punto de vista formal, como diplomático y especialista en derecho internacional, es una violación de la soberanía de un país, sin lugar a duda, pero acá hay un estado de necesidad. Yo creo que el operativo era imprescindible porque no había forma que la oposición democrática pudiera movilizar la situación para iniciar una transición. Eso sin lugar a duda. Yo estoy muy ligado, soy amigo personal de María Corina, conozco muy bien a los dirigentes de la oposición. Amigo personal. Amigo personal, estoy en contacto con ella, es una dirigente extraordinaria, pero evidentemente hay una gran debilidad porque el régimen ha tomado total control de la situación por tener las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, parapoliciales y paramilitares y la justicia. Es decir, ellos lograron cerrar todo el circuito y generar un sistema de represión absoluto y de miedo que ya lleva 26 años. Eso es una generación y media. Hay que entender que una persona joven, vos, eras un bebé en el momento. Tengo 38, Bueno, yo he tenido 12. Eras un niño. O sea, sé que me mantengo muy bien, pero tengo 38. Bueno, yo creí que era más joven. Te ¿viste? felicito. Gracias. Para vos, Rochi. Pero tenías 12 años. Imagínate lo que te ha pasado en tu vida entre los 12 y los 38 años. No, un montón de cosas. Bueno, imagínate toda una sociedad acostumbrada a vivir en condiciones de sometimiento, de miedo, de terror. Se cerraron 400 medios de prensa. Corina Machado puede ser la próxima presidenta de Yo los estoy venezolanos. seguro que lo va a hacer. Lo va a hacer. No tengo la lo menor firmás. duda, lo afirmo. ¿Y cómo se hace? Cualquier cosa, ya te apuesto una cena. Guelar, Bueno, me incluyo en la cena de la apuesta. Tengo que ir con ella. Hay testigos. Pero tengo que ir con ella. me Pero interesa tenés que saber ir con ella, Bueno, por supuesto. de qué forma Guilar va a lograr la oposición mantener a las Fuerzas Armadas de su lado, ya que lograron penetrar profundamente dentro del régimen chavista y pareciera difícil hoy ver un apoyo hacia Corina Machado, González Urrutia y todo lo que tiene que ver con la oposición más fuerte a Nicolás Maduro. Por eso tiene que haber un proceso de transición. ¿Cómo se va a dar este proceso? Recordemos qué pasó en la Argentina. Primero, en la Argentina hubo intervención de una fuerza extranjera. Exacto. Fue el ejército inglés, desgraciadamente, me pongo colorado, me da vergüenza, pero fue el ejército inglés el que derrotó a las Fuerzas Armadas, no la civilidad. Esto es un dato de la realidad. Sí. Hubo un año de transición dirigida por el general Viñones, puesto por el general Nicolaides, porque ya se había disuelto hasta la Junta Militar. ¿Quién fue el único político? ¿Quién era la María Corina argentina en 1982? Raúl Alfonsín. Fue el único político significativo que estuvo en contra tanto de la guerra de Malvinas como de la transición militar. Él propuso que fuera el doctor Arturo Illia, expresidente, todavía vivo en ese momento, una figura muy respetada para dirigir la transición. Nadie le dio bola. Esta es la realidad histórica. Viñones fue, que después fue
acusado, condenado y preso como Indultado. por delitos de lesa humanidad. Pero en ese momento, un año, fue el presidente de la transición. Hubo un periodo. Se hizo cargo Raúl Alfonsín. Con una ley, yo fui elegido diputado, peronista, en ese momento. Hubo una ley de autoamnistía. Yo recuerdo con enorme emoción cuando por aclamación derogamos la ley de autoamnistía en el Congreso. No sabíamos si nos mataban esa misma noche, porque las Fuerzas Armadas eran todas las Fuerzas Armadas del proceso represivo. Y sin embargo, no ocurrió. Y se juzgó, único país en el mundo que juzgó a las máximas autoridades de ese genocidio que hubo en la Argentina. Pero no le puede pasar a Corina Machado que las Fuerzas Armadas todavía vigentes, vinculadas al chavismo en Venezuela, la corran apenas asumida. Dale un tiempo. Vuelvo a decirte, hubo un año de transición. Yo creo que estas cosas no son instantáneas. O sea, podemos ver un año de... Juguemos con el tiempo. No. Yo te soy Perdón, sincero. del otro lado, no estamos diciendo qué va a pasar, pero un año de Delcy Rodríguez. Imagínate el escenario donde el Trump, así como se le ocurren cosas, viste que a él se le ocurren Sí, cosas. despectivamente. Es muy Sí, florido. Sí. Política impulsiva. Lo hubiera agarrado a Edmundo González Urrutia y a la vicepresidenta elegida por él, porque en el sistema venezolano es diferente, no fue una fórmula elegida, pero ella es la dirigente, y los pusieran hoy en el Palacio de Miraflores a gobernar. Claro. Sería muy difícil que ellos pudieran gobernar la transición. Diego, a Pero ver, en esto que vos estás contando, vos estás a favor de que en los países haya democracia, pero hay lugares donde no hay democracia. En tu caso, vos estuviste de embajador en China representando a Argentina. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, no fue una potencia a llevarse al presidente de China y a establecer ahí una democracia? Porque no puede. Bueno, entonces, pero bueno, estamos viendo es el mismo hay una criterio. cosa que se llama la realpolitik, Sí. la política real, de la realidad. En el mundo todos los países son iguales, hay 192 países desde el punto de vista jurídico, pero no es cierto. Hoy hay dos países que son superpotencias hegemónicas, Claro. Estados Unidos y China, ni siquiera Rusia y la Unión Europea, los pongo muy por debajo. Ahora, estos son los poderes fácticos, siempre existieron a lo largo de toda la historia, no nos puede sorprender. Este episodio de encarcelar a Maduro yo creo que genera un proceso irreversible. No digo que sea el mejor, seguro que es malo. Te lo comparo con otro procedimiento. Cuando Israel y el Mossad secuestraron a Eichmann, el jefe de los asesinos nazis que estaba escondido en la Argentina, lo hizo en secuestro. Sí. El gobierno del doctor Frondizi en ese momento se quejó por la violación, pero ni siquiera hubo ruptura de relaciones diplomáticas, porque la verdad no había otro procedimiento. Si se hacía un procedimiento legal, se hubiera escapado. Entonces, hay situaciones que hay que tomarlas como en francés se dice fait accompli, hecho consumado. Esto ya está hecho. Él va a responder ante la justicia. El mismo juez que lo está juzgando le dio 45 años de prisión a un colega de él, presidente y narcotraficante, Hernández, de Honduras. Sí. Honduras. ¿Qué hizo el presidente Trump? Lo indultó. Sí. Lo indultó. ¿Y entonces es narco o no es narco Maduro? Claro. ¿Qué problema ahora contar en ahí la en sociedad real- por qué se lo lleva preso o por qué se en saca a Maduro de principio, Venezuela? Mirá lo que vos comentaste. Vos acabas de comentar que ya le cambiaron la imputación. Porque no hay pruebas. Hasta hace 24 horas, el presidente Trump y su secretario de Estado hablaban de que era el jefe del cartel de los soles. Sí. Todo lo escuchamos, ¿eh? Esto no es una interpretación. Ahora resulta ser que no lo ves. Ahora ya es un corrupto que cobraba plata de vinculado. Esto ya hay negociación. Ya se los digo, se lo firmo. La negociación ya empezó. No tengan la menor duda. Algunos dicen que debe haber empezado antes de que lo detengan. Sí, Dale, ahora, Lipo, te pará, quiero escuchar. Lipo, y te sumo con esta pregunta para que brindes tu opinión. Si tuviésemos que armar una lista de ingredientes para la gobernabilidad, recién hablábamos de las Fuerzas Armadas claramente, del apoyo popular y el aval de los Estados Unidos también va a ser fundamental en esta lista para que el próximo gobierno de Venezuela pueda llevar adelante sin ningún tipo de levantamiento. Sí, yo creo que Su poder. igual volviendo, me parece que
con todo el cariño y respeto que le tengo a Diego, no podemos comparar la situación de la dictadura argentina con lo que pasó acá, ¿no? La guerra de las Malvinas fue una guerra por la lucha por la soberanía, donde además Argentina fue a recuperarla y eso generó la guerra y después, por supuesto, con un gobierno de facto, la dictadura y después la derrota llevó de alguna manera también a que el clima político en la Argentina, que ya venía de reclamos anteriores, antes del 2 de abril había habido una huelga general o una manifestación muy grande, ya la dictadura venía siendo crisis, era una situación distinta. Acá me parece que el fin no justifica los medios. Nadie duda, Maduro es un dictador sangriento y eso está fuera de discusión, más allá de que Fernando Carrillo pensaba haya hecho lo opuesto, todo completamente lo que pudiera, lo opuesto. Y un esfuerzo enorme para tratar de justificarlo. Tratamos No de hay que hablen ninguna todos también, ¿viste? Como que todos opinan. Sí. Exactamente, pero me parece que lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Trump, es injustificable desde el punto de vista de derecho internacional. Si nosotros defendemos el Estado de Derecho, defendemos el Estado de Derecho en la Argentina por un montón de situaciones y criticamos, por ejemplo, los efectos de la libertad de expresión acá en la Argentina, no podemos justificar que si hubiera el Estado de Derecho a nivel internacional, como lo que hizo Estados Unidos, secuestrando a un presidente y de alguna manera además con cargos que después a la semana los cambia, porque hay que volver a escuchar la conferencia de prensa de Trump del sábado, donde hablaba de Maduro en narcotraficante, y ahora nos encontramos con que eso no es así. Entonces, la verdad es grave lo que pasó, es un precedente muy grave, es la primera vez que ocurre además en nuestro continente. Me parece que nosotros no podemos mirar para otro lado, más allá de, insisto, de que tenemos nadie duda de lo que es Maduro. Pero Nadie pasó, duda de lo que es Maduro. pero pasó y ahora qué, me pregunto. Bueno, ahora pasó, podemos seguir discutiendo si Ahora- Trump estuvo bien, si estuvo mal, si estaban los justificativos, si estaban las pruebas, si no estaban. Pero ¿y ahora qué? Por eso me pregunto acerca de la gobernabilidad. Porque Maduro no está y se tiene que volver a la paz dentro del pueblo venezolano. Sin lugar a dudas, en eso sí coincido con Diego, que se viene un periodo de transición. Por supuesto, me imagino que la decisión de que quede la vicepresidenta hoy en ejercicio tiene que ver con eso. Pero por supuesto que lo que hay que acá es respetar la voluntad popular y ojalá que se pueda convocar una elección libre donde se garanticen los resultados y que después se determine en base al voto de la gente cuál es el gobierno que viene. Eso me parece que es la clave. Lipo, y voy a Diego con la misma pregunta, los dos. ¿Está bien la Argentina de la mano de Javier Milei alinearse a lo que piensa Trump? De ninguna ¿Y manera. estar del lado de Estados Unidos? De ninguna manera. No creo en las relaciones carnales, nunca las creí en los 90, no las creo ahora. Y realmente además creo que estamos justificando lo que es injustificable. Me parece que Argentina debió tener una posición más parecida a la que hizo Lula en Brasil. Por supuesto que, insisto, está bien que Milei haya criticado toda la situación que se vive en Venezuela, la posición que tuvo frente a Maduro, eso está bien. Lo que está mal es que haya avalado la invasión, que fue una invasión realmente de Estados Unidos que pasó el sábado pasado. ¿Diego? Yo no creo en la alineación. Yo era embajador del presidente Menem y lo discutí con él. Yo creo que nosotros no estamos alineados con Occidente, somos Occidente. Nosotros no buscamos la identidad política o ideológica ni geopolítica en Washington. Somos Occidente, lo hemos sido desde la primera junta. No hay ni una gota de sangre étnica, cultural, que no nos ligue a Occidente. Entonces, el alineamiento indica que una administración puede alinearse con uno y otra pueda alinearse con otro. No, nosotros somos Occidente. En eso no estamos en el medio de nada, no estamos en el medio. Yo he sido embajador en Estados Unidos 2 veces y en China. No estamos en el medio entre China y Estados Unidos. Estamos en Occidente claramente. Tenemos una distancia sideral con la concepción filosófica china, con el comunismo. Yo no tengo la menor duda, pero es un cliente fundamental. Hoy es el primer cliente comercial de la República Argentina por encima de Brasil. ¿Y dónde consiguió ese estatus? Durante los 2 años del presidente Milei. Fíjense qué contradicción. O sea, nunca creció tanto el comercio con China como durante los últimos 2 años. Esto es muy flexible, estamos en un cambio de era muy grande. Había un orden del siglo XX marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora estamos en el siglo XXI, la confrontación es entre Estados Unidos y China, están cambiando todas las reglas, hay un caos, no hay un nuevo orden. Hoy hay un caos brutal y el jefe del caos es efectivamente Donald Trump. Diego, en ese caos que vos estás describiendo, ¿puede ocurrir que por estas acciones de Donald Trump con Estados Unidos en Venezuela pase
Rusia en Europa a tener otras licencias u otras acciones que no estaba teniendo y que Estados Unidos no se oponga tanto? Bueno, la idea del presidente Putin era recuperar el espacio imperial, el espacio de los zares, el espacio de la Unión Soviética. Sigue siendo su proyecto. Hoy, por un lado, se lo disputan Trump y Xi Jinping. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, sumemos la extensión geográfica, el stock nuclear de Rusia a la potencia china, si esa asociación se consolida, y es la primer potencia del mundo. Entonces, ¿qué hace Trump? Trata de ver cómo le quita a Rusia a China. En eso, como tiene un proyecto propio, Putin, imperial también, coquetea con los dos, se lleva bien con uno y se lleva bien con el otro. Este juego lo está ganando Putin en ese sentido. Ahora, la verdad perdió la guerra, porque él creyó que en 3 días instalaba un gobierno títere en Ucrania, y van para cumplir dentro de poco 4 años de esta brutal agresión de Rusia a Ucrania, y no logró, creo que pudo correr la frontera a 10 kilómetros. Entonces, indudablemente, aquí los dos que disputan en el mundo son China y Estados Unidos. Unión Europea y Rusia son actores de reparto, importantes, pero actores de reparto. El gran debate está entre China y Estados Unidos, que también se disputaban y se disputan Venezuela. Se quedó tímido China, no pegó el manotazo lo pegó la otra superpotencia. ¿Está bien eso? Claro que no está bien. ¿Y qué puede pasar ahora con China? Vamos a ver. Eso no está escrito, este guión. No, qué bueno el término Lipo. brutal agresión, porque yo utilizaría el mismo término que usó Diego con respecto a lo que hizo Estados Unidos el sábado, ¿no? Fue una brutal agresión, porque además, en definitiva, así como Putin se quiere quedar con Crimea, digamos, de alguna manera en Ucrania, bueno, Trump dijo claramente, nos vamos a quedar con el petróleo y los recursos naturales de Venezuela. También es una brutal agresión. Me parece que en eso tenemos que ser coherentes. Sí, ni y siquiera tener posiciones eludió contrarias, decir ¿no? algo medio confuso. Directamente lo dijo. Lo dijo, no, sin medias tintas. No, Claro, porque dijo, les vamos, robaron lo que era- vamos a financiar toda esta operación Claro. con el petróleo venezolano. Y porque nos robaron lo que era nuestro, ¿no? Y que de esa forma iban a recuperar el petróleo que les ha sido quitado en su momento. El petróleo con es de la los países privatización. donde están. Entonces, vos fíjate esa afirmación. El petróleo es de la persona que lo tiene en la tierra. ¿Cómo un presidente te va a decir, me robás el petróleo que es mío? Si nos damos cuenta de lo que estamos contando, es como que alguien diga... Claro, por las expropiaciones. Claro, Entonces, pero lo que explicaba- explicaba... La expropiación es distinto a que el petróleo te pertenezca. Y bueno, Claro, exactamente. entonces Es muy distinto. 60.000 millones de dólares. Explícalo, Miguel, eso, porque la justificación de Donald Trump que es eso, explicó que a hace partir poco de las Capolongo. expropiaciones... Claro, Estados Unidos lo que pueden plantear es que hubo quitan- expropiaciones que no correspondían, que le Exacto. deben dinero. Les deben plata. Pero que el petróleo es de la persona que está en la tierra, porque eso implicaría que, por ejemplo, alguien invada Argentina y que diga porque lo expropiaron mal, ahora el petróleo de Argentina es de Estados Unidos. Y aparte es todo O de es- Estados Unidos. Bueno, ¿Cuánto? acá soy Acá IPF, estamos pagando, acá podés estamos aplicarlo pagando. por IPF, por ejemplo. No se trata de estar pagando, se trata de no decir burradas, disculpame que te diga, porque el petróleo es de la persona que está en el lugar. Vos podés decir que una expropiación te deben plata en la expropiación, por ejemplo. Pero después, otra cosa, si vos decís que alguien es narco, tenés que tener escuchas telefónicas y tener los documentos de que es narco. Y tenerlo en esas pruebas, tenés que tener a alguien que tiene cocaína en su auto prácticamente. Nos hicieron decir como unos boludos durante un montón de tiempo que estamos seguros de que Maduro es narco. Y vos fíjate, se impone y mucha gente lo dice y nadie lo va a rectificar, porque ahora son muchos menos los que van a decir que no tienen prueba de que es narco que los que dicen que está probado que es narco. Así funciona la comunicación. Diego. Mira, yo creo que hay un dato muy importante. No se puede dudar de la importancia geopolítica y económica del petróleo, el gas, las tierras raras. No son ni de izquierda ni de derecha. Todos los intereses en explotar estos recursos quieren explotar los recursos. El precio está en el mercado, no lo fija una sola parte. No, claro. Entonces, ¿qué la disputa central, chocolate por la noticia, es el petróleo, el gas, las tierras raras? No discutamos eso. Lo hace China, es decir, ahora que lo manoteó Estados Unidos, lo dice Trump, no necesito interpretarlo. Pero ¿quién lo controlaba antes? Lo controlaba China, Irán, claro. Rusia. Es un pase de manos. Uno dice, esto está mal. Mira, hay muchas injusticias
en el mundo. ¿Cuántas injusticias tenemos en la Argentina? ¿Por qué está mal que China reciba beneficio del petróleo de Venezuela? ¿Es ilegal? ¿Está mal? No, no está No, mal. para ¿Y el ojo, entonces? para el ojo de otro, Trump, para sí. el otro está Para mal. Trump está mal. Claro, para el ojo de él. Para Estados geopolítico. Unidos seguro que está Claro. mal. Porque están disputando el poder mundial y todavía el petróleo, que ya dicen, ya no existe más el petróleo. No, hay un ciclo petrolero por 30 o 40 años muy importante. Por eso hoy se están flexibilizando en la propia Europa, en Estados Unidos, los límites que se habían puesto a la explotación de los combustibles fósiles, básicamente el petróleo. ¿Por qué? Porque es un ciclo, los próximos 30 años no pasaron todavía. Entonces, se disputa poder durante estos 30 años. Pero qué locura que estemos hablando de los intereses de Estados Unidos, de los intereses de China y no nos estemos centrando en los intereses de Venezuela. Es que nadie le importa, bueno, desgraciadamente. pero que nos importe. ¿Qué A es lo nosotros mejor para nos Venezuela? importa. Venezuela tiene que poder extraer sus recursos naturales, tienen una quinta parte de las reservas a nivel global, claramente tienen un montón de petróleo útil para poder hacer valer ese recurso natural y que esos ingresos, esas inversiones puedan derramar en el bolsillo de los venezolanos para que puedan vivir mejor. No importa a quién le exporten, lo que importa es de dónde... pero ¿qué yo ibas a estoy de decir? acuerdo con bueno, eso. ¿cómo podemos llegar a ese pensamiento? Bueno, hoy, al día de hoy, ni el pueblo ese venezolano, análisis. ni la oposición que ganó la elección 7-3 el 28 de julio del 2024, tiene arte ni parte. Está excluido totalmente. ¿Es esto justo? No, es recontra injusto. No hay ninguna es duda. ilegítimo. Ahora, Eso eso es lo pensamos ilegítimo. nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros en la participación o en la decisión sobre estos recursos, sobre esta situación? Nada. Nada. ¿Esto es injusto? Claro que sí. Chocolate por la noticia. Es totalmente injusto. Que hoy estén negociando, por un lado, el virrey elegido por Trump, Marco Rubio, con esta vicepresidenta responsable de los peores crímenes en Venezuela, sin lugar a duda. Es terrible. Por otro lado está Trump, por supuesto, negociando con China, porque con China se pelean y negocian todo el tiempo. Obviamente, No pero tengas Trump menor la duda. ninguneó a Corina Machado. Y eso es lo que me preocupa. Vos recién decías que podría llegar a ser la nueva presidente. Yo lo veo lejos, por lo menos teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, porque en ningún momento dijo que tenía la gobernabilidad suficiente o la fuerza suficiente como para llevar adelante la nación. Yo creo que hoy esa debilidad se va a ir transformando por participación. Yo creo mucho, el pueblo venezolano es extraordinario. Yo creo que es una comunidad que ha sufrido en estos 26 años muchísimo. 9 millones están en el extranjero, muchos quieren volver, quieren volver. Y yo creo en el pueblo venezolano. Yo creo que finalmente ese capítulo de justicia con el que estamos soñando, creo que todos los que estamos aquí y que reconocemos el derecho del pueblo venezolano a controlar sus recursos soberanos, va a ocurrir. Va a haber un tiempo entre medio, esperemos que no corra sangre, eso desde ya, es el deseo que todos los que estamos acá tenemos, pero va a haber una transición con sangre o sin sangre, y finalmente esta fuerza que tiene el pueblo venezolano, yo creo que va a triunfar. Diego, Puedo estar si se equivocado. resiste a esa transición como la propone Estados Unidos, ¿podría Estados Unidos decidir nuevos ataques o nuevas intervenciones militares en Venezuela? Bueno, Trump lo ha avisado esto. ¿Lo hará o no lo hará? En principio parece que lo que dice lo hace. Ya dijo, vamos a posible gobernar que Venezuela, haya dijo. una Vamos a segunda gobernarla. ola. En eso quería ir con vos, Lipo. ¿Qué pasa con el pueblo? Un poco Diego lo describía, pero te quiero escuchar a vos. Voy Fito con vos. Sí, mira, yo te pongo la situación y tomo la palabra de acá del colega. Sí. Venezuela está controlado geográficamente por toda la gente que maneja el poder político, el poder de la fuerza, ¿sí? Eso no va a cambiar porque lo saquen a Maduro o lo saquen a Rodríguez, no va a cambiar. Eso va a demorar mucho tiempo. Pero pongo un dato más. No creo que sea una transición ni siquiera de 2 años ni de 3 años, tristemente. Yo creo que va a ser mucho más. Recuerdo que en el 2015, en diciembre del 2015, la oposición le ganó las elecciones legislativas al chavismo. Así es. Y en ese momento todos decíamos, listo, se acabó, viene la transición, o sea, ganó las elecciones y ganó ampliamente. ¿Qué pasó? El poder lo detentaban ellos, como ahora lo están detentando.
No cambió absolutamente nada, solo movieron una ficha, nada más. Y en el proceso hubo movilizaciones. Ojo, en ese momento la oposición se movilizaba de manera masiva. O sea, parecía que todo estaba ya definido. Pero hubieron los movimientos jurídicos, políticos, convocaron una asamblea constituyente, reestructuraron hicieron toda una jugada y se quedaron hasta el día de hoy. ¿Qué te garantiza que no pase lo mismo si ellos están en el poder? ¿Qué te garantiza que esto no cambie? Porque a Trump no le interesa, está definitivamente demostrado con lo que ha dicho. Lo que dijo Diego, lo del dijo tema ayer, del petróleo. el sábado. Lipo, te quiero escuchar a vos con el tema de qué pasa con los venezolanos. Porque no quiero irme nunca del foco en el análisis de la gente, que me parece acá, Claro. para mí el factor más importante. A mí me importa un bledo del ese es petróleo. el análisis principalmente, ¿no? En definitiva, lo que sufre el pueblo venezolano, no solamente los que viven en Venezuela, sino todos los que están en el exterior, ¿no? Por supuesto. Sean 8 millones, 9 9, millones. 5, Es un es un montón. La realidad es que me parece que ahí es donde la presión internacional nunca fue suficiente. Más allá, hoy se recordaba el informe de Borges, decía, ¿no? El informe de Bachelet, todo esto no alcanza. No. Debió ser una presión mucho más fuerte de la que se hizo. Me parece que ahí no se trabajó lo suficientemente bien. Y me parece que ahora va a volver a pasar lo mismo si se cumple lo que está diciendo él de respecto a la transición. Va a ser muy larga. Hay mucha gente que tiene expectativas, que cree que mañana mismo Venezuela va a cambiar y eso lo más probable es que no pase. Y si pasa va a ser con un costo muy fuerte, porque por supuesto que todavía hay una parte de la sociedad venezolana que no quiere la intervención de Estados Unidos y que gobierna y que también tiene su apoyo, porque este gobierno, independientemente de que sea un gobierno dictatorial, porque lo es, el de Maduro y ahora el de Rodríguez, en definitiva tiene cierto apoyo. Ningún gobierno dictatorial se sostiene si no tiene aunque sea un apoyo de una parte de la población. Por lo tanto, en ese marco, lo que viene seguramente va a ser difícil para el pueblo venezolano. Gracias, Lipo, gracias, Fito Broverín. Guelar, ya para despedirlo a usted también, gracias por venir. Muchas gracias por la ¿Cuánto invitación. tiempo puede llegar a durar esta estabilización y proceso de normalización en Venezuela? Nuestro corazón está con la diáspora venezolana, eso lo Te quiero doy dejar un en claro. pequeño ejemplo que yo viví, siendo el embajador más joven de Argentina, en 1989, en el 2 de noviembre, presento cartas credenciales ante Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, en Bruselas. Ese mismo día estaba presentando las cartas credenciales el último embajador de Alemania Oriental. Ya había gran conmoción, y se hablaba de la reunificación alemana. Antes que entrar cada uno a hacer su ceremonia de presentación de las cartas credenciales, le pregunto al embajador, dígame, ¿cuánto tiempo va a durar? Y bueno, se habla de 2 a 3 años. Eso fue el 2 de noviembre. El 9 de noviembre cayó el muro de Berlín y desapareció en esa semana Alemania. Era imprevisible lo que hablábamos de 2 o 3 años y a mí me parecía razonable, Claro, casi claro. lógico. Tardó una semana. Una semana. ¿Qué va a ocurrir hoy? No tengo la menor idea. Y cualquiera que pueda hacer una prognosis, una evaluación, es un chanta. Es Está mintiendo. absolutamente